Mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy voy a hablarles de Levítico 25. Yo soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas todavía. Mis canales de contacto son en TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza-g2j. Mi correo electrónico es daza.predicaciones@gmail.com. Bueno, vamos a entregar este tiempo en oración. Padre, yo te doy gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia, Señor, para conmigo, para con todas las personas, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por guiarme por sendas de justicia, por amor a tu nombre, Dios. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú siempre estarás conmigo por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu Santo Hijo Jesucristo. Gracias, Rey, por tanto amor. Gracias, Rey, por tanta misericordia. Te pido, Rey, que te glorifiques hoy en este mensaje, Señor, que traigas luz, que traigas salvación, Padre de la Gloria. Te pido que cada mensaje lo oiga aquella persona que ha de ser salva, Señor, y que tú te glorifiques en su vida, Rey. Y que esta palabra sea efectiva, sea una espada que atraviese el corazón y rompa toda excusa, Señor, y que pueda llegar, Señor, a lo profundo de esa persona, Dios, que te necesita, Señor, que no sabe que te necesita, pero que te necesita, Padre. Yo te doy gracias por tu amor. Concédeme la gracia de servirte hoy, concédeme la gracia de adorarte hoy, concédeme la gracia de ser instrumento en tus manos hoy. Te lo pido en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Levítico 25. Y habló Yahweh a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. Según tengo entendido, el Señor dio el Levítico, que es como todas estas enseñanzas que Dios le dio a Moisés, todas estas leyes, em, se lo dio en 40 días que Moisés subió al monte Sinaí, hizo ayuno. Le estuvo 40 días en el monte Sinaí haciendo ayuno, y cuando descendió del monte Sinaí con las tablas, Dios le dio los 10 mandamientos, aparte de las leyes que Dios le dio a Moisés, que Dios le dio estas leyes de Levítico, que seguramente no sé cómo las habrá anotado, ¿cierto? Eh, las habrá escrito de alguna manera. También Dios le dio las tablas de los mandamientos, que esos sí fueron escritos por la letra de Dios. Y como Moisés se demoró 40 días en el monte Sinaí, mm, cuando descendió, el pueblo estaba perdido totalmente. Y entonces Moisés rompió esas tablas. Moisés tuvo que volver a subir con otras tablas, y Dios le volvió a escribir los mandamientos. Pero la diferencia fue que esas tablas les tocó preparar a Moisés. Las primeras tablas, Dios las había preparado. Dios cogió una tabla, era tablas de piedra, pues uno dice tabla porque era pues donde se escribía, pero pues dos rocas, Dios cogió dos rocas, las preparó y escribió él con su propia letra, Dios con su propia letra, los 10 mandamientos, y se los dio a Moisés. Y esa, pero cuando Moisés bajó del monte Sinaí, al ver la perdición de ese pueblo, tuvo mucha ira y rompió esas tablas. Entonces luego Moisés tuvo que volver a subir al monte, y Dios le dijo: ahora tráeme unas tablas, tú prepáralas. O sea, las primeras las había preparado Dios, pero las segundas tablas, que fueron esas fueron las que fueron metidas en el cofre del pacto, en el cofre del testimonio, en el arca del pacto. Esas rocas fueron metidas, pero fueron preparadas por Moisés. Ya esas no las preparó Dios. Moisés las tuvo que preparar porque las primeras Dios las había preparado, pero Moisés las había roto, quebrado por la ira que tenía al ver el desenfreno de ese pueblo. De ese pueblo que, viendo que Moisés por 40 días que no estaba con ellos, ya dijeron: no, pues ya Moisés se perdió, hagamos nosotros dioses, porque no hay quien nos guíe. O sea, el pueblo se desenfrenó solamente con 40 días, mi amado, 40 días que Moisés estaba ayunando. O sea, cuando alguien se quiere perder, pues no aguanta nada. Sí, no aguanta nada. O sea, quiere esperar 40 días cuando el Señor los aguantó a ellos 400 años en esa esclavitud que estuvieron, ¿cierto? Donde ellos no estaban buscando realmente a Dios. Ellos cada uno iban por su camino. Después de ver la aflicción, clamaron a Dios. Dijeron: Señor, ayúdanos, socórrenos.
Entonces el Señor todo lo que les aguantó a ellos, pero ellos no aguantaron nada. Y Moisés se había retirado con Dios. Viendo todas las señales que había hecho Dios por medio de Moisés, había todas las señales que hizo en Egipto, y no solamente eso, sino que él partió el Mar Rojo para que ellos cruzaran hacia la tierra prometida, para que y cruzaran, también abrió creo que el río de Jericó, ¿cierto? Para que ellos pasaran. Y aún así ellos no, viendo todas esas cosas que Dios había hecho, pues en este caso, hasta aquí, hasta esta época, lo que el Señor había hecho, lo que el Señor había hecho era abrir el Mar Rojo. Por ahora creo que no había abierto Jericó porque, o no sé si sí, no sé realmente si en ese tiempo ya ellos habían pasado la tierra prometida, creo que no. Dios les está dando las leyes estando en el desierto. Y aquí habla del monte Sinaí. El monte Sinaí yo creo que queda antes de cruzar el río que atraviesan para ir a Jericó. Bueno, entonces ellos viendo todas estas señales que Dios había hecho, 40 días y se perdieron. Mi amado, da Dios todas las señales que ha hecho, nos creó este universo, nos dan una vida para vivir que pueden ser máximo 120 años y la gente se pierde. O sea, no aguantamos es nada, no aguantamos nada. Viendo Dios todo lo que nos dio, nos dio a su hijo, entonces nos pasa cualquier cosita, cualquier bobada y ya. Este me miró mal ya. No conseguí este trabajo ya. Ya todo es para alejarnos de Dios. Me hicieron esto, me hicieron aquello. Yo sé que hay cosas muy duras, mi amado, muy duras que nos han pasado. Pero nada tan duro como Dios dar a su Hijo tan santo, tan perfecto, tan bueno, por una mata de pecadores que somos nosotros o que éramos nosotros. Entonces, mi amado, no hay excusa para alejarnos de Dios. Es que no aguantamos es nada. La gente lee el Antiguo Testamento para decir, ay, no, es que el pueblo de Israel eran muy tercos, muy rebeldes. Mi amado, así somos nosotros. O sea, el pueblo de Israel siempre es una muestra, una pequeña muestra que se coge para mostrar todo lo que es la sociedad. Pero eso somos toda la sociedad, somos unos tercos, somos así, somos duros de servir, como dice el Señor. Entonces, mis amados, tenemos que buscar a Dios y esperar, o sea, mientras que Dios hace cosas maravillosas, o sea, cuando hay silencio no significa que Dios no está actuando, cuando hay silencio es el momento que Dios más está actuando. En esos 40 días que Moisés estuvo en el desierto, fueron 40 días muy importantes. Ese tiempo de ayuno que Moisés estuvo con el Señor era muy importante, era para bajarle las leyes a ellos, para que ellos siguieran al Señor, para que ellos buscaran al Señor, pero entonces no aguantan nada, ¿cierto? Sí, no aguantan nada. 40 días y ya estaban, pero vueltos nada. Entonces vamos a ver que entonces todo Levítico se trata del Señor en el monte hablándole a Moisés, ¿cierto? Hablándole a Moisés, dándole todas estas leyes. No solamente escribiéndole los 10 mandamientos en él mismo con su propia letra, sino además le dio otras tantas leyes que están aquí escritas en Levítico. Entonces dice, y habló Yahweh a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años cultivarás tu campo y 6 años podarás tu viña y recogerás su cosecha. Pero el séptimo año será Shabbat de solemne reposo para la tierra, un Shabbat para Yahweh. No cultivarás tu campo ni podarás tu viña. No cegarás lo que nazca Como un espontáneamente. regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba. Pero ¿por qué, Señor? Si yo lo había quitado. Bueno, entonces, 6 años cultivarás tu campo y 6 años podarás tu viña y recogerás su cosecha. Pero el séptimo año será Shabbat solemne de reposo para la tierra, un Shabbat para YHWH. No cultivarás tu campo ni podarás tu viña. Entonces, aquí estamos hablando, el Señor siempre habla de 6 y el séptimo es el reposo, ¿cierto? Entonces, así es con nuestra vida. Este es un 6. Después vamos a entrar en un reposo, que esta tierra es un 6, o sea, estamos aquí trabajando, pero vamos a entrar, no estamos, estoy hablando de trabajar para el reino de Dios, ¿ok? Estamos aquí en esta tierra para después reposar. Nosotros como hijos de Dios trabajamos. Este es el tiempo de trabajar.
Este no es el tiempo de reposar y estamos hablando de trabajar en Dios, ¿ok? Que yo pueda reposar humanamente, claro, Dios me dice a mí que debo reposar el séptimo día, o sea, que debo trabajar 6 días a la semana y un día de de esa semana que es de 7, debo reposar. Es lo que el Señor me invita. Y acá también le está diciendo, también el Señor no solamente lo usa para la semana, lo usa para años. También Dios en los años dice, entonces se van a cultivar 6 años, pero el séptimo será reposo. Siempre el séptimo implica reposo y nuestro reposo va a ser eterno en el Señor, que es el séptimo, es estar, es cuando ya Dios Jesucristo venga y vamos a estar con Él eternamente. Eso significa el séptimo. Nunca más vamos a trabajar, o sea, no a trabajar como trabajamos aquí, no. Pues que vamos a estar haciendo funciones en el cielo. Posiblemente sí, claro, por supuesto. Es lo más probable que vamos a hacer muchas cosas, pero en reposo, o sea, no un trabajo de que voy a trabajar para que me paguen, para comer, porque en el cielo no vamos a tener hambre, no vamos a tener sed, no vamos a tener ningún tipo de necesidad. No segarás lo que nazca espontáneamente después de su cosecha, ni recogerás las uvas de tus sarmientos. Año de reposo solemne será para la tierra. Y los brotes del reposo de la tierra serán alimento para ti, para tu siervo, tu sierva, tu jornalero y el extranjero que habite contigo. Entonces Dios decía, no vas a cegar, o sea, no va a recoger el cultivo, pero de ese cultivo puede comer. O sea, sí va a recoger para comer, para el alimento, pero no es que lo va a recoger para ir a vender, para ir a... No, es para la gente, para los de su casa y pues y aquí dice, ¿qué más? Sí, para el pobre también, o sea, será sí. Y los brotes del reposo de la tierra serán alimento para ti, para tu siervo, tu sierva, tu jornalero y el extranjero que habite contigo, para tus animales y las bestias que estén en tu tierra. Todo su fruto será para comer. Sí, entonces con eso no vas a ganar dinero, nada. No vas a hacer intercambio, simplemente con ese fruto vas a comer tú y todos los que puedan comer de ahí van a comer gratuitamente. ¿Ok? Porque va a ser algo gratuito, él ni siquiera está haciendo trabajo. Él dijo, no vas a cegar, no vas a podar, o sea, en ese año de reposo no se va a trabajar esa tierra. O sea, el fruto simplemente se va a dar espontáneamente porque siempre va a haber fruto espontáneo, ¿ok? Y eso está diciendo ese fruto que es de reposo, que es gratis, tú lo vas a comer gratuitamente, los pobres lo van a comer gratuitamente, los extranjeros, ahí dice los extranjeros, pero me imagino que también los pobres. Ahí dice tu jornalero. ¿Quién es el jornalero? Pues el pobre que está alrededor de él, que es el que trabaja para él. Pues en ese tiempo esa persona va a comer de ese fruto gratuitamente, va a ir a recoger lo que necesita para comer y ya. ¿Cierto? Solamente lo indispensable, lo que vamos a comer. Eso es lo que hacemos en reposo. En reposo, en el día de reposo, uno hace las actividades obligatorias, come. Sí, come porque tiene que comer, pues reposa en el Señor, ora, pero no es que ese día de reposo, ese día de descanso, entonces vamos a hacer las actividades, no es un día para descansar, un día para estar tranquilos, un día para dejar toda actividad, eh, de pronto sí un día para convivir con nuestros seres queridos, de pronto salir, hacer otra actividad, sí se puede, sí es posible, claro que sí. Pero lo que Dios quiere es que dejemos vamos a ver que voy a trabajar, cómo este día tengo que trabajar, tengo que hacer algo, y es eso, no tratar de que ese día sea que tengo que ser productivo económicamente. No, de eso no es el día de reposo, de eso no es el reposo. El reposo es simplemente hacer aquellas cosas que yo necesito. Necesito bañarme, necesito vestirme, necesito comer, necesito dormir, necesito descansar. Y si puedo divertirme con los seres que amo, pues también está bien. Eso hace parte también del reposo y estar con el Señor, pero no hacer actividades económicas, ¿cierto? Nada económico, nada de que es que yo voy a hacer eso para no, es el reposo, es un día de reposo donde tú tienes es que es posible hacerlo, o sea, es posible, tú no tienes, porque si no te vuelves esclavo de tu trabajo, tienes que reposar, si no reposas te vas a volver un esclavo del dinero, un esclavo de esta tierra. Y te contará 7 años sabáticos, 7 años, 7 veces. Y habrá para ti 7 semanas de años, 49 años. Entonces aquí Dios está hablando no solamente de esos 7 años de reposo, sino que aparte vas a tener 7 años, 7 ciclos de esos 7 años. Y ya el último año de esos 7 ciclos, que es el día 50, es otro año que es el jubileo. O sea, en este año lo que hacían ellos, demás que aquí nos lo van a decir, pero en este año de jubileo, por ejemplo, ellos podían tener esclavos de su pueblo, porque la gente a veces no tenía nada, entonces decían, hermano, cómprame como esclavo porque no soy muy pobre y tengo deudas, entonces cómprame. Entonces lo que se hacía
era que recogían esclavos, pero el día 50, el año 50, siempre esos esclavos quedaban libres. Por eso la gente se vendía según el tiempo que era hasta el jubileo. Entonces, si por ejemplo el tiempo para el jubileo eran 3 años, o sea, faltaban 3 años para que llegara el año 50, entonces ya el señor sabía que la persona le iba a comprar por esos 3 años nomás, porque ya después del año 50 tenía que dejarla libre, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo. Y estos 50 años al final tiene que ver con esos 50, las semanas, las 7 semanas que se habla también, y tiene que ver con el día de Pentecostés, que son 50 días, que tiene que ver con la cosecha, y el día 50 es un día como solemne, especial, y ese día 50 fue en el día que el Espíritu Santo descendió a la tierra. Y en el 10.º día del mes séptimo hará resonar el chofar. En el día de la expiación haréis resonar el chofar por toda vuestra tierra. Y en el 10.º día del mes séptimo hará resonar el chofar. Entonces pasarán 49 semanas, ¿cierto? Y después de esas 40 semanas, en el día séptimo, me imagino de esa, no sé si en la semana 50 o ya en la semana, no, se hace parte de la semana 40 ya finalizando, ¿cierto? Es una semana, dos, tres, cuatro. Cuando se finaliza la primera semana, pues empezaría la semana 50, no sé. La verdad no sé. Pero acá dice que en esas 49 semanas, posiblemente ya entrando la semana 50, puede ser en el día 10.º del séptimo mes, hará sonar el chofar. En el día de la expiación, haráis resonar el chofar por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año quincuagésimo, o sea, es el 50 durante un año, o sea, durante ese año 50, durante todo ese año 50 era un año santificado. Y proclamaréis libertad en toda la tierra para todos los que la habitan. ¿Sí? Ese es el año 50. Será un año de jubileo para vosotros, y cada uno volverá a su propiedad, y cada uno de vosotros volverá a su casa paterna, porque se vendían las propiedades también, o sea, no solamente se vendía el pueblo de Israel, o sea, sino que también se podía comprar terrenos, pero el terreno se compraba por 50 años solamente. O sea, máximo 50 años. Y para el día del jubil, para el año 50 faltaba un año, solamente ya esa persona sabía que compraba esa tierra, ese terreno, por un año. Después tenía que volvérselo al que Dios se lo dio originalmente. O sea, Dios le dio la tierra originalmente a cada persona, a cada tribu, y eso se heredaba. Entonces, si ellos estaban mal, pues las vendían, pero solamente no las vendían eternamente, solamente la vendían por ese tiempo de jubileo. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros trabajamos en esta tierra, pero no eternamente, solamente por ese tiempo va a llegar el año 50 en el que vamos a reposar, ¿cierto? Entonces nosotros somos de alguna manera esclavos en esta tierra, tenemos que trabajar para comer, pero va a llegar el año 50 donde ya vamos a dejar esas actividades. Y mira que para cada uno de nosotros ese año 50 es diferente, porque hay gente que muere a los 10 años, hay niños que mueren muy temprana edad, como hay gente que muere de muy ancianos. Entonces el año 50 significa para cada uno, solamente es como algo representativo, pero significa para cada uno el tiempo que trabaja en esa tierra y después va a descansar. Pero también lo que más significa es, mi amado, usted mientras que no conoce al Señor, usted está en esclavitud. Usted entra al año de jubileo cuando usted viene al Señor. O sea, espiritualmente. Ahora, físicamente, todos entramos en el reposo cuando nos morimos. El reposo físico, ¿cierto? El reposo ya realmente del hambre, de tener sed, de tener cosas que pasan en esta tierra. Pero realmente, espiritualmente, salimos de toda esclavitud cuando venimos a Cristo. Ese es nuestro año de jubileo. El año quincuagésimo será para vosotros señal de perdón. Durante un año no sembraréis ni segaréis lo que por sí mismo brota de la tierra, ni vendimiaréis lo que de ella ha sido santificado, porque es señal de perdón, cosa santa será para vosotros. Del campo comeréis su fruto. En el año de la libertad, con su jubileo, cada uno de vosotros se regresará a su propiedad. Si vendéis algo a vuestro prójimo o compraráis algo de mano de vuestro prójimo, no os engañéis mutuamente. Conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo y él te venderá conforme al número de cosechas. Según aumenten los años, multiplicarás su precio.
y según disminuyan los años, disminuirá su precio, porque Él te está vendiendo según el número de cosechas. Ninguno oprima a su prójimo, temerás a YHVH tu Elohim. Yo YHVH vuestro Elohim, yo BHVH, YHVH vuestro Elohim. Cumpliréis todos mis estatutos y observaréis todos mis decretos, y los haréis para que habitéis seguros en la tierra. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta la saciedad y habitaréis en ella con confianza. Entonces el Señor le está diciendo, guarden reposo y entonces la tierra les bendecirá. O sea, la gente piensa que por más que trabaja entonces van a tener más dinero. No es así. O sea, en Dios no. Y si van a tener dinero, van a tener dinero, pero problemas. Usted puede ganar más dinero, pero se puede enfermar, deudas, un terremoto se daña su casa. O sea, no es la bendición de Dios que trabajemos sin descanso. La bendición de Dios es que trabajes y que descanses un día a la semana. Esa es la bendición de Dios. Incluso hasta oficialmente, legalmente, civilmente, en países democráticos siempre existe eso, el día de descanso, el día de reposo. Siempre. La persona trabaja 6 días y un día a la semana descansa. Ya en países donde están pues vueltos ya nada, esa gente ya no trabaja, pero esa gente ya no descansa, no tienen casi que descanso. Y esa gente pues tiene tendencia a, como no puedo decir la palabra, entonces desvivirse, ¿cierto? Porque todo es trabajo. Y cuando todo es trabajo, mi amado, y no hay reposo, pues la misma persona dice, yo me voy a reposar como sea. Y por eso es que al final se desviven en esos lugares donde todo es trabajo, todo es productividad, todo, y tú eres una máquina y no descansas. Sí, eso no hay calidad de vida ahí en esos lugares, eso no es calidad de vida. La calidad de vida es que tú puedas descansar, que tú puedas reposar una vez a la semana y que te obliguen a hacerlo. No es que tú puedas, es que te obliguen, que legalmente te digan, no es que tienes que descansar. Tienes que descansar. No obligatoriamente tiene que ser el domingo, ni el sábado, ni el lunes, un día a la semana. Para los judíos sí es obligatorio que el Shabbat, o sea el sábado, que el reposo sea el Shabbat, que es el sábado. Pero para nosotros que no somos judíos, es un día a la semana. De 6 días que trabajamos, uno descansamos. Entonces, bueno, voy a seguir leyendo. Según, según, ay no. Según aumenten los años, multiplicaré su precio, y según disminuya los años, disminuirás su precio. Porque Él te está vendiendo según el número de cosechas. Ninguno oprima a su prójimo, temerás a YHVH, tu Elohim. Yo soy YHVH, vuestro Elohim. Cumplirás todos mis estatutos y observaréis todos mis decretos, y los haréis para que y lo haré y los haréis para que habitéis seguros en la tierra. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta la saciedad y habitaréis en ella con confianza. Entonces, mi amado, ¿de qué va nuestra confianza o de qué va que seamos fructíferos en todo? Y cuando digo en todo, estoy hablando terrenal y espiritualmente, porque hay gente que es fructífera en lo terrenal, porque sigue normas, descansa, es sabio, es inteligente, gana este mundo, pero pierde su alma. Entonces aquí es un descanso de verdad, que tú trabajes de verdad, no solamente para esta tierra, sino para la eternidad. Eso es realmente tú realmente dar fruto. ¿De qué te sirve a ti que en esta tierra tú seas bien, produzcas, sea el mejor dicho, uno a como persona en esa tierra, pero vas a irte a una eternidad al lago de fuego porque no sembraste nada para Dios, porque no tenés nada en el cielo? Si no tenés un terreno en el cielo, para allá no vas. Si no compraste ni una cosita en el cielo, pues tenés lo gratis. Y lo gratis es el lago de fuego. El cielo, mi amado, nosotros nos dieron la salvación gratuitamente porque Cristo murió por nuestros pecados. Pero es nuestro trabajo buscar a Cristo. Es nuestro trabajo entregarnos realmente a Cristo. Señor, ¿qué va a decir? No, cuando lleguen, va a decir, no, es que yo no los conozco. ¿Ustedes quiénes son? Yo no sé quiénes son ustedes. Aunque ellos digan, Señor, nosotros te conocimos, predicaste y nosotros predicamos en tu nombre, Él va a decir, no os conozco, porque no se trata de que yo vaya y predique de Dios, pero ¿cómo vivo mi vida? Alejada de Él, no puedo. O sea, eso no es. Cuando yo predico, tiene que ser una muestra y una confirmación. Yo estoy cerca de mi Señor. Yo lo estoy obedeciendo. Yo ando en santidad. Eso significa para cada persona que está delante, que está predicando la palabra de Dios, tiene que tener un testimonio. Su testimonio está diciendo, yo realmente estoy sirviendo al Señor.
Pero si es un mentiroso y si no lo está haciendo, entonces esos son los que van a decirle, Señor, es que yo prediqué en tu nombre. Y él va a decir, es que yo no te conozco, es que yo no te mandé a que predicaras. Primero tenías que santificarte, primero tenías que honrarme, primero tenías que amar a tus padres, tenías que respetar a tus padres. Primero tendrías que dejar de oprimir a aquella persona que le estabas robando. O sea, tú ibas y predicabas, pero tu vida, ¿cómo era? Eras un descarado, eras un atrevido, oprimías a tus trabajadores. Y yo no estoy contigo. Yo nunca estuve contigo. Yo te hablé, yo te dije, sal de ahí, no quisiste. O sea, el Señor no está interesado en que nosotros prediquemos antes de santificarnos, ¿sí? O sea, el primero está interesado en que nos santifiquemos y después si hablemos de Él, que hemos testimonio. De eso habla la palabra, de eso habla Pablo. Cierto, el anciano tiene que tener testimonio. Y ese anciano, pues es un sacerdote, es alguien que está dirigiendo. Sí, tiene que tener testimonio, tiene que tener su familia en sujeción. No puede ser cualquiera que llegue y dice, yo me voy a levantar y voy a hablar de Dios porque quiero hablar de Dios. Y andando en pecado, andando en fornicación. Entonces, como dice el Señor, digan lo que ellos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. O sea, al final esa persona sí va y predica y muchas personas se pueden salvar por esa palabra, pero esa persona va a ir al lago de fuego. ¿Sí? Porque, Señor, predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Sí, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero esa persona, como no anduvo en integridad, no hace parte de Dios. No tiene nada que ver con Dios. Dios no la conoce. No hace parte de la iglesia de Dios. Entonces, mi amado, así es que es. O sea, cada persona que predica está diciendo, yo ando en santidad. Eso es lo que está diciendo. Porque yo no puedo pedirle a ustedes a que hagan algo que yo no estoy haciendo. Y cuando hay algo en la palabra de Dios que yo no lo estoy haciendo, yo les digo, ve este mensaje, yo también tengo que practicarlo, tengo que hacerlo, pero eso no significa que no ande en santidad, ¿cierto? Mi testimonio es que cuando yo predico estoy andando en santidad. Nadie puede decir, María está haciendo por aquí, está haciendo por allá, está deshaciendo. No, que yo puedo tener un momento de ira, claro que sí, que yo puedo decir hasta, a veces hasta groserías, sí. Cuando tengo un momento de ira, eso no es continuo en mi vida. Eso no es continuo, no es que cada semana, no. Pero hay veces que a mí sí me da mucha ira y, y yo saco y digo hasta vulgaridades, porque no me voy a parar delante de ustedes a decirle algo que yo no soy. Sí, algo que yo no soy. Pero ese momento pasa, yo no me quedo ahí. Yo, Señor, perdóname y sigo adelante. Eh, y yo tampoco, yo no soy de decir vulgaridades porque cuando a mí me pasa algo, me aporreo con algo, yo lo que invoco es el nombre del Señor. Yo no soy la persona de que, porque la abundancia del corazón abre la boca y gracias al Señor no. Pero cuando tengo mucha ira, sí, ahí sí digo, pero un montón de cosas y por eso evito tener tanta ira que me consuma porque, mejor dicho, esta boquita la persona ni me la conoce. O sea, no sabe que con esta boquita tan sucia también tomo agua. Pero eso solamente pasa ocasionalmente. Y se los digo, es porque soy humana, soy humana. No, no quiero que alguien piense de mí lo que no soy para que después vayan y digan, ah, pero esa es la que predica y mira cómo dijo tal cosa. Porque me puede pasar, mi amado. O sea, a mí me puede pasar que un día por ahí me cojan en un video que tenga una ira y le diga a la persona, mejor dicho, un montón de cosas. Por eso lo digo de antemano, porque es que yo no voy a venir acá a decir lo que yo no soy. Yo digo lo que soy una humana que cuando le da ira, también, también hace sus cosas, pero vuelvo otra vez al Dios, eso no lo saca a uno de Dios, tener ira no lo saca a uno de Dios. Decir una grosería, eso no es que, ay, no, pues ya, se murió la persona porque una grosería. La gente no sabe que estamos en un cuerpo de pecado, pues este cuerpo lo más, o sea, si tú lo dejas salir, pues lo que va a salir es lo malo. Ese cuerpo tiene que estar crucificado. O sea, no es una excusa para. Hasta ahora no ha pasado eso, hasta ahora no ha pasado eso, pero recientemente yo vine con mucha ira con alguien y vine acá y mejor dicho no sabe cómo lo insulté yo en mi mente. Y dije, gracias Señor, porque no hice eso públicamente para dañar el testimonio que yo tengo delante de ti, ¿cierto? Y delante de la gente. Pero a ustedes sí les digo que hay en mí, es eso. Pero le pido al Señor que nunca, nunca nadie tenga que grabar un video conmigo diciendo, véala aquí. Pero podría pasar, claro, podría pasar, todo es posible, pero le doy gracias a Dios que en vez de decirle a esa persona los millones de insultos que le quise decir, los dije aquí, Madrid, yo solita, en mi casa, y después dije, uy, no me puedo volver a acercar a esa persona porque realmente es que me la abuela, o sea, me la abuela.
Su actitud, su forma de tratarme no me gusta y bueno, entonces vamos a seguir. ¿Por qué hablo de esto? Porque es mejor que conozca que yo soy humana como ustedes. Y aún así Dios me usa, claro que sí. Y es que el que diga que es tan santo, tan santo, tan santo, tan santo, tan santo, tan santo, es tan mentiroso, 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 porque el único santo, santo, santo es Dios. ¿Sí? Santo, santo es Dios. No es excusa para yo hacer lo malo, cometer delitos, no, porque hay gente que es así, comete delitos y dice, ay, es que soy, y haciendo delitos y haciendo y deshaciendo. No, mi amado, no. Cuando uno hace algo y pide perdón, no se trata de si yo insulto a alguien o algo, pues en el momento, pues obviamente fue algo mutuo, yo que disculpa le voy a pedir. Ya, lo que fue y lo que yo digo ya lo dije. Eso no. Que si algo le dije es porque también algo me hizo también. O sea, yo ahí no me voy a ponerme a pedir disculpas porque yo lo que digo cuando tengo un momento de ira, generalmente trato de decir lo que puedo decir. Así tenga ira. No decirle más allá de. Y un insulto y una grosería, eso no implica nada. Otras cosas sí. Maldecir a una persona. eh, porque los insultos al final, mi amado, simplemente es un desahogo. Es un desahogo. No le estamos diciendo a la persona que te mueras, queremos lo peor para ti, que mejor dicho te pase esto, que no. Un insulto simplemente es una palabra coloquial que ya se dice, donde usted explota. Pero no, usted no está diciendo a la otra persona que es que usted le quiere hasta lo peor y usted quiere que se muera. Para nada. Eso no tiene nada que ver con eso. O incluso en Colombia hasta los insultos se los dicen la gente así como en forma de juego con sus amigos, ¿cierto? Porque no implica más allá de eso, más que salir, más que explotar, más que decir ya estoy cansado, ya me tenés, pero mejor dicho, hasta la coronilla ya no te aguanto más y no te soporto, pero es más. O sea, suerte contigo ya. Ya no quiero nada que ver contigo. Eso es lo que en últimas quiere decir cuando nosotros tenemos tanta ira y nos sale tantas cosas. Pero bueno, y yo por eso no voy a ir a andarle pidiendo perdón y esto y aquello, porque se lo dije, porque te lo merecías. Y ya. Y no te estoy deseando mal, y no te estoy deseando lo peor, no tengo rencor en mi corazón. Y lo dije porque así lo siento. O sea, uno tiene que andar pidiendo disculpas por algo que el otro sí está haciendo. Me estás tratando mal, me estás diciendo esto, yo te voy a pedir disculpas porque me estás tratando mal. No, porque yo te voy a pedir disculpas por eso. Por eso cuando uno haga algo con alguien, sea lo proporcional. Tú me diste eso, pues mira, aquí tienes lo que te ganaste. Ok, aquí tienes. ¿Te vas a pedir disculpas por eso? No. ¿Que nos vamos a pedir disculpas mutuamente? Dale. Si vienes y, ¿por qué tal cosa? Porque tú hiciste esto conmigo. Yo no andar pidiéndole disculpas a alguien que me la vuela y, ay, perdóname porque me la volaste. No, yo por eso lo que digo en el momento, lo que digo en el momento, por eso lo que yo digo en el momento, trato de que sea lo más conciso para no tener que ir a pedir disculpas. Cuando me sobrepaso, si me toca ir a pedir disculpas. Cuando digo algo más allá de, ay, perdóname por eso que hice, pues, porque ya sí sé que me sobrepasé. Pero en cuanto a que diga alguna cosita, no, porque no estaría pidiéndole disculpas a gente que ya se fue, que ya no tengo nada que ver con ello, y yo aquí, ay, yo que le dije a esta persona, y yo que como la pedir disculpas, no está ya en mi vida, ¿sí? Ya no está en mi vida, ya no está porque puede haber sido alguna persona por ahí que pasó. Bueno, sigo. Entonces, cuando andamos bien con el Señor, cuando estamos en esta tierra para hacer lo que a Dios le agrada, ¿cierto? Y a Dios le agrada que sepamos que vamos a caer, pero nos vamos a levantar, que vamos a cometer errores, pero vamos a pedir perdón. ¿Sí? Eso le agrada a Dios. Por eso es que es el tiempo de reposo, por eso es que Dios nos limpia todos los días, por eso es que hay sangre todos los días, por eso Dios renueva su misericordia todos los días por nosotros. Bueno, a leer desde el 19. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta la saciedad, y habitaréis en ella con confianza. Y si decís que comer, y si decís que comeremos el séptimo año si no sembramos ni recogemos nuestro producto, sabe que en el sexto año ordenaré mi bendición sobre vosotros y la cosecha producirá para 3 años. Te imagínense eso. O sea, van a descansar un año, pero Dios le va a dar producción por 3 años. ¿Sí ves lo que significa? O sea, usted sí puede reposar porque Dios le está dando la bendición, pero cuando no ves la bendición de Dios, nunca te va a alcanzar el avaro, nunca le alcanza. Aunque le den 3 años de bendición, él dice, todo eso lo voy a vender y qué más. ¿Sí? Mi amado, usted no necesita más dinero, necesita menos ambición. Si usted con trabajar 6 días no le alcanza y usted no es que usted necesita tener menos ambición en su corazón, porque si le alcanza, Dios dice que sí te va a dar para que pueda reposar tranquilo. Pero con una ambición a nadie le alcanza con la ambición. Es que nadie llena un corazón avaro, un estómago avaro, no lo llena nadie.
porque es vacío, se lo consume todo, lo llena todo y quiere más. Nunca le alcanza. Usted también es muy avaro para salir para la calle. Ya lo saqué. Y sembraréis en el 8º año, pero seguiréis comiendo de la cosecha antigua hasta el año 9º, hasta que llegue la cosecha del 8º. Seguiréis comiendo de lo antiguo. La tierra pues no podrá ser vendida a perpetuidad, porque mía es la tierra y vosotros sois extranjeros y peregrinos para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión concederéis redención a la tierra. Si tu hermano empobrece y vende una parte de su propiedad, vendrá su redentor, su pariente más cercano, y rescatará lo que haya vendido su hermano. Y si un hombre no tiene quien lo rescate, pero es prosperado y su mano alcanza para su rescate, calculará los años desde su venta y pagará lo que falta a la persona a quien vendió y volverá a su propiedad. Pero si su mano no fue prosperada para recuperarlo, lo vendido quedará en mano del comprador hasta el año del perdón, y en el jubileo quedará libre y volverá a su propiedad. Entonces hay un año de perdón, mi amado, donde todo se restituye, y ese es el tiempo del jubileo. En nuestro caso, todos los días tenemos que perdonar al otro. Si tú guardas y acumulas rencor, pues entonces Dios está guardando y acumulando, no rencor porque Dios no tiene rencor, pero está acumulando toda tu maldad, no te está perdonando. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. ¿Sí? No es gratis, no es gratuito. La salvación es gratuita, pero para ir a Jesús hay que tener un costo. Hay un costo, es gratuito porque Jesús murió por mí gratuitamente, no me dijo, cambia María, entonces yo muero. No, él murió antes de que yo cambiara, pero después me dijo, pero igual te toca sufrir, te toca perdonar, te toca perdonar y amar al que te odia, te toca igual. Si un hombre vende una casa de habitación en una ciudad amurallada, su derecho de rescate durará hasta que el año sea cumplido y podrá redimirla en el término de un año. Pero si no es rescatada antes de cumplirse un año entero, la casa de esa ciudad amurallada quedará a perpetuidad para el comprador y sus generaciones. No quedará libre en el jubileo. Entonces aquí está diciendo que hay cosas que sí se pueden rescatar. Es mío. Ah, bueno. Bueno, que Dios te bendiga la sangre y Jesús te cura, te amo. Bueno, entonces, aquí nos está diciendo que las ciudades amuralladas, o sea, dentro de una ciudad que tenga murallas, esas sí se tienen que obligatoriamente comprarlas, porque si no las compran no podrán ser devueltas en el año de jubileo, ¿cierto? Entonces hay cosas que se devuelven, otras cosas que no. ¿Qué es una ciudad amurallada? Pues mi amados, ¿qué no se va a rescatar de esta tierra? Pues aquellos que no se rindió al Señor. Eso que está en una ciudad amurallada es aquello que está vendido al pecado, que está esclavizado por el diablo. Eso no va a ser rescatado. Si usted no ha sido rescatado por Cristo, usted está entre una ciudad de murallas y usted, si no llega a Cristo antes de morir, pues usted ya no será rescatado. Es lo que dice aquí la palabra. Pero las personas que ya no están en ciudades amuralladas, que vivimos más en el campo, que somos más libres porque estamos en Cristo, pues simplemente cuando morimos, que no es el año del jubileo, pues ahí estamos en paz. O sea, nos vamos con Dios, ¿sí? Nos vamos con Dios. Entonces, es eso, mucha gente vive en murallas y ahí, pues tienen que tener para pagar. Y tener para pagar, mi amado, es que tienen que antes de morir entregarse a Cristo. Y puede que lo logren y puede que no lo logren. Por eso en el momento que uno puede escuchar la salvación y entregarse a Cristo, debe hacerlo, no esperar hasta el año de jubileo, porque puede que no, ni te alcance cuando llegue ese tiempo. No vas a tener momento para eso. Bueno, pero las casas de las aldeas que no tienen muralla alrededor serán consideradas como una parcela de tierra, tendrán derecho a rescate y quedarán libres en el jubileo. ¿Sí ve? O sea, más murallas, entre más murallas se ponga para recibir a Cristo, pues más difícil va a ser que sea salvo, ¿sí? Porque tú estás seguro, pero ¿en qué? En cosas que no son de Dios. Entonces tenemos que ser libres, mi amado, sin estar vivir en murallas mentales, cosas mentales. No, sé libre, por favor. Despégate de toda esa cosa mental, de que te crees muy inteligente, muy sabio, el mejor. No. Sabio, inteligente es el Señor. En cuanto a las ciudades de los levitas, las casas en las ciudades de su propiedad tendrán derecho permanente de redención para los levitas.
Así que quien compre de los levitas librará en el año del jubileo la casa vendida en la ciudad que pertenece a los levitas, porque las casas de la ciudad de los levitas son propiedad entre los hijos de Israel. Es decir, así fueran ciudades amuralladas y son casas de levitas, levitas son los que servían al Señor en el templo de alguna manera, o sea, le ayudaban al sacerdote, eran los servidores del sacerdote. Algunos levitas eran sacerdotes, pero no todos los levitas eran sacerdotes, solamente los sacerdotes eran levitas que descendían de Aarón, que eran del linaje de Aarón, que Aarón era su tatarabuelo o algo. Pero los demás levitas que venían de la tribu de Leví, pero no descendían de Aarón, esos no se les quitaba tampoco la tierra, no se les podía quitar las casas, la propiedad. En el año del jubileo se devolvía porque le pertenecían al Señor. Es decir, que había gente que estaba dentro de ciudades amuralladas, que eran levitas, y eso sí, porque estaban en ciudades amuralladas, pero sirviendo al Señor. Entonces hay unos que están en ciudades amuralladas, pero sirviendo a Satanás, pero hay otros que están en ciudades amuralladas sirviendo al Señor. Esos que estamos dentro de una estructura mental ya rígida, porque estamos en Cristo, es diferente, ¿cierto? No una estructura mental rígida lejos del Señor. Porque obviamente uno tiene que ser rígido en algo, tiene que estar firme en algo. ¿Y estar firme en qué? En Dios. Entonces yo puedo ser muy abierta a muchas cosas, pero en las cosas de Dios ya soy cerrada. Es así. Ya, a mí viene la gente y me dice es que tal cosa, tal otro. Y yo, usted puede hablar, me puede mostrar los millones de libros donde quiere negar a mi Señor. Pues, vea, me puede pasar millones de cosas, me pueden pasar terremotos. Yo no me voy del Señor. No, a mí lo más grave que me puede pasar es ver morir muy cruelmente a mi hijo. Eso es lo más grave. Verlo morir injustamente sería lo más grave para mí. Y aún así le diría, Señor, guarda mi corazón para que eso no me aleje de ti. Porque tu hijo también murió injustamente por mí. Y era santo, mi hijo no es santo. Mi hijo no es santo, como el Hijo de Dios, que sí es santo. Entonces, Señor, ayúdame para que mi corazón no se dañe, a estar firme en ti, ¿cierto? Entonces, a mí que me van a venir por aquí, que me van a convencer con esto y con aquello. No, no, yo estoy firme en la roca que es Cristo. A mí no me convence nadie. Usted haga lo suyo. Si es malvado, haga lo que le dé la gana. Que es un pastor y por eso yo no me voy a perder porque usted sea un pastor y es un malvado. Yo me voy a perder por eso. No, porque mi Dios es bueno, mi Dios es santo y que mi pastor es Jesús. No es ningún ser humano. Y Él es santo, Él es puro, Él no comete pecado, Él es lo mejor. Él antes me dice, Él es mi ejemplo, ¿cierto? Para yo seguir. Yo no puedo, no hay nada que yo le pueda decir al Señor, Señor, es que esto lo hiciste mal, ¿no? No hay nada que yo pueda decir, Dios, hiciste algo malo. Jesús, estando en la tierra, hiciste algo que no era. No, todo lo que Él hizo fue perfecto, porque tenía un propósito, tenía un plan. Así que quien compre los levitas liberará en el jubileo la casa vendida en la ciudad que pertenece a los levitas, porque las casas de las ciudades de los levitas son propiedad entre los hijos de Israel, pero los pastizales separados de sus ciudades no serán vendidos, porque es propiedad de ellos para siempre. Si tu hermano empobrece y se halla en penumbria a tu lado, tú lo sostendrás aunque sea extranjero y forastero, para que pueda restablecerse junto a ti. No tomarás de él usura ni ganancia, teniendo temor de tu Elohim, para que tu hermano pueda restablecerse junto a ti. No le darás tu dinero con usura, ni con ganancia le darás tu alimento. Yo soy Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Elohim. Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre junto a ti que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Como jornalero, como residente estará contigo y hasta el año del jubileo te servirá. Entonces mire que no era como tal una esclavitud, era que lo sirviera como jornalero y que estuviera con él hasta el año del jubileo. O sea, no el maltrato que se le da a los esclavos, porque los esclavos recibían maltrato, o sea, eran golpeados. Entonces aquí está diciendo, no lo tratarás así, sino como un empleado. Sí, aunque tú le des el alimento, aunque esté contigo, y aunque de alguna manera él se vendió como esclavo, tú no lo vas a someter como esclavo. Eso es lo que está diciendo el Señor, porque es tu hermano. Pues saldrá con sus hijos y volverá a su familia a la propiedad de sus padres. Voy a volver a leer esa parte, el 40. Como jornalero, como residente estará contigo y hasta el año del jubileo te servirá, pero saldrá con sus hijos y volverá a su familia a la propiedad de sus padres, porque ellos son siervos míos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. O sea, no había como tal esclavos, aunque sí se vendían como jornaleros, pero ellos no podían tomar esclavos y tratarlos de esa manera, sino que los trataran como si fuera un empleado.
ni te enseñorearás de ellos con aspereza, tendrás temor de tu Elohim. Cuantos siervos y siervas tengas, provendrán de las naciones paganas que os rodean. De ellas podréis adquirir esclavos y esclavas. Es decir, si un judío se podía vender, pero como jornalero, no como esclavo. ¿Sí? Si quería un esclavo para hacer todo lo que le hace con el esclavo y ponerlo a trabajar tan ferozmente, pues tendría que hacerlo con alguien extranjero, no de su propio pueblo, no del pueblo de Israel. Y también de los hijos de los transeúntes que moran con vosotros, de estos podréis adquirirlos, y de sus familias que hay entre vosotros en vuestra tierra. De los tales será vuestra posesión, y los dejaréis en herencia a vuestros hijos después de vosotros como posesión para siempre. Es decir, no eran rescatados. Solamente eran rescatados los del pueblo de Israel. Pero en cuanto a vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñaréis uno sobre uno. Bueno, ¿será que lo encuentro? No sé dónde estaba. Voy a leer desde el 44. Cuantos siervos y siervas tengas provendrán de las naciones paganas que os rodean. De ellas podréis adquirir esclavos y esclavas. Y también de los hijos de los transeúntes que moran con vosotros. De estos pondréis adquirirlos y de sus familias que hay entre vosotros, en vuestra tierra. De los tales será vuestra posesión, y los dejaréis en herencia a vuestros hijos, después de vosotros como posesión para siempre. Pero en cuanto a vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñaréis uno sobre otro, con aspereza. Cariño, yo ya te saqué. Y cuando la mano del extranjero, el transeúnte que mora en medio de ti, alcance riqueza, y tu hermano empobrezca y sea vendido al extranjero, al transeúnte que mora contigo, o a los descendientes de la familia de un extranjero, después de vendido le quedará el derecho de redención. Uno de sus hermanos deberá redimirlo, o su tío o un hijo de su tío deberá rescatarlo, o algún pariente cercano de su familia debe rescatarlo, o cuando sea prosperado él mismo podrá redimirse. Y calculará con su comprador desde el año en que se vendió hasta el año del jubileo y su precio, y vendrá según estuvo con él como jornalero. Le quedan muchos años conforme a ellos, y si le quedan muchos años muchos años, conforme a ellos devolverá el dinero de su compra para su rescate. Pero cuando le sean dejados pocos años hasta el año del perdón, así los calculará con él y devolverá su rescate conforme a esos años. Es decir, Dios le decía a los pueblos de Israel: si usted se va a vender como esclavo a otra persona que no es de Israel, pues véndase conforme a los años de jubileo para que pueda ser rescatado en ese año. Como quien está a jornal de año en año, así estará con él. No permitirás que éste se enseñoree de él con aspereza delante de tus ojos. O sea, le está diciendo, no, 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 como esclavo, o sea, no permitas que alguien esclavice a alguien de tu pueblo. O sea, mejor dicho, ellos se podían vender como jornaleros, pero nunca como esclavos, porque eran siervos de Dios. ¿Sí? Entonces, si usted es siervo de Dios, un esclavo no puede tener dos amos. Entonces, por eso era que cuando uno es esclavo de Dios, no es esclavo del pecado, no puede servir a dos amos. No es posible. Yo a veces peco como una jornalera, eso es lo que estoy diciendo, no es esclavo que me quedo ahí pecando, pues. No, sí puedo pecar, o sea, es imposible que no peque. El que yo diga que no peca es un mentiroso, pero no es que soy esclava del pecado, no, no tengo un pecado que me esclavice, que yo esté ahí y que yo no pueda salir de ese pecado. Te amo, Hazel. No tengo eso. Que a veces caigo, sí, entonces es como un jornalero, ¿cierto? Prestó un servicio porque sí, todo pecado es servicio a Satanás. Sí, pero no es a perpetuidad, pero no es para siempre, no es que él se va a enseñorear de mí, va a decir eso. No porque yo dije una grosería, claro que eso no viene de Dios, eso viene de Satanás, pero no significa que por eso entonces Satanás se va a adueñar de mí por eso, no, porque yo soy sierva de Dios. Sí, yo soy sierva de Dios. Entonces yo no puedo ser esclava de él, ¿ok? Pero de eso se trata cuando uno realmente le pertenece a Dios, cuando uno es del Señor, pasa eso, ¿cierto? Llega momentos de flaqueza en nuestra vida porque uno no se vende en momentos uno se están vendiendo en momentos de flaqueza espiritual, ¿cierto? Si por ejemplo yo digo alguna grosería, eso no fue porque es que yo estaba muy rendida y ayunando y mejor dicho entregada a Dios, es porque tenía un momento de flaqueza, que eso puede venir, ¿ok?
Pero Dios es grande, Dios es misericordioso y Dios nos entiende, siempre nos entiende porque Él conoce nuestro corazón. O sea, nosotros tenemos que estar bien delante de nuestro Dios. Y ya tengo que terminar antes de que pase la hora para poder publicar esos videos en TikTok, sobre todo. En YouTube me lo voy a publicar más de una hora, pero en YouTube me deja, pero en TikTok no. Como quien está en jornal de año a año, así estará con él. No permitirás que éste se enseñoree de él con aspereza delante de tus ojos. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Yo si estoy con un hermano, yo no puedo permitir que el pecado se enseñoree de ese hermano, tengo que ayudarlo, tengo que socorrerlo, ¿sí? Y si ayudarlo y socorrerlo es ir a decirle las verdades en su cara, hay que decirlo, ¿sí? O sea, ¿usted qué está haciendo ahí? O sea, porque no solamente, ay, venga, pobrecito usted, qué pesar, ¿no? A veces hay que decirle hay que zarandear a las personas, hay que decirles, pero ¿qué te está pasando? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ahí? Sal de ahí. ¿Cierto? Es lo que Dios nos manda a nosotros como siervos de Dios y como hijos de Dios, y cuando vemos a nuestro hermano que cree en el Señor Jesús, que se está alejando, ir a decirle, o sea, no permitir que el pecado se enseñoree de nuestro hermano. Y si no llegara a ser rescatado de alguna de esas maneras, saldrá libre en el año del jubileo, él y sus hijos con él, porque los hijos de Israel son siervos para mí, siervos míos son, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo, Yahweh, vuestro Elohim. Entonces la seguridad es que cuando estamos en Cristo, mi amado, y morimos, pues morimos siempre y nos vamos con el Señor, mi amado. O sea, y se dice, ay, pero ¿y cómo si estaba en pecado? Cuando una persona nace de nuevo y está en Cristo, sí puede estar en pecado. Puede pasarle como al hijo pródigo, pero antes de morir, con toda seguridad, va a llegar ese año de jubileo. Va a llegar un tiempo en el que esa persona se va a arrepentir, como el hijo pródigo va a volver en sí. Por ejemplo, el hijo pródigo tuvo su año de jubileo cuando volvió en sí. Ese volver en sí puede ser, por ejemplo, el ladrón en la cruz, volvió en sí antes de. El ladrón en la cruz no era un hijo de Dios realmente, pero en ese momento conoció a Dios en la cruz. Pero aquellos que conocemos a Dios antes de Dios no va a permitir que nosotros muramos en pecado, eso es seguro. Lo que pasa es que usted no puede decir, yo estoy en pecado y yo estoy con Dios. Pues yo la seguridad que tengo, mi amado, es que cuando yo estoy pecando, generalmente cuando yo estoy en pecado, eh, por días, por semanas, ¿qué es lo que yo he dicho? O por meses, porque me ha pasado, ¿qué es lo que yo he dicho yo? No, pues que si yo me muero me voy para el infierno. O sea, seguridad de salvación no tengo. O sea, como que diga, no, es que yo ya nací de nuevo, yo estoy en Dios. Yo digo como que, si no está en pecado, ¿qué seguridad de salvación tienes? ¿Sí? Pero lo que yo sí sé, si alguien ha nacido de nuevo, así esté pecando antes de morirse, Dios lo rescata. Lo llama como el hijo pródigo. El que es hijo es hijo. Nunca se va a quedar por allá en la prostitución. Nunca, nunca, nunca. Siempre va a regresar a su casa. Esa es la seguridad. Pero esa seguridad no la tiene nadie en pecado. Nadie en pecado. El hijo cuando estaba en pecado no se acordaba de su papá. Fue cuando volvió en sí que se acordó. Pero es que en la casa de mi padre, ¿yo qué estoy haciendo aquí padeciendo si en la casa de mi padre él tiene hasta empleados? Y a los empleados les va muy bien. Yo le voy a decir, padre, trátame como uno de tus empleados. No merezco ser tu hijo, pero trátame como tus empleados porque a tus empleados les va muy bien. Entonces, mi amado, este es el mensaje para hoy. Sé que les hablé mucho de mí. De eso se trata. Yo como predicadora, el perfecto y el bueno y el santo y el justo es Jesús, es el que predico. Yo camino en santidad cuando estoy predicando y yo puedo deslizarme en algún momento, pero Dios me levanta. ¿Sí? Eso es. Nadie tiene que decir nada de mí. Pues, yo estoy libre de pecado, nadie tiene que ir a hablar mal de mí. El que hable mal de mí, pues se lo está inventando, ¿cierto? Y el testimonio que tengo es mi Señor Jesús, ese. ¿Y cuándo se verá? Pues en la eternidad, ¿ok? Entonces, mis amados, espero que este tema les bendiga mucho. Qué pena mostrarles quién yo soy. Realmente eso me pasó recientemente, esa ira que tuve. Realmente madría a esa persona aquí en mi casa porque tenía mucha ira con esa persona. Me sentía muy oprimida por esa persona y ya yo dije, ya no aguanto, pero es más. Y la respuesta, la pregunta es, ¿yo para qué tengo que ir a ese lugar? No tengo que ir por allá a que me estén mirando feo, ¿sí? No tengo que ir, ir por allá. Entonces, lo que uno puede evitar, lo evita. Bueno, mis amados, que tengan un feliz día. Los amo en Cristo Jesús y que este mensaje les ayude, los levante, que ustedes sepan que nadie es perfecto. El que crea que tiene un, mejor dicho, el pastor más perfecto, es el más imperfecto de todos, porque aquel que no muestra sus imperfecciones, todas las está guardando. Y imperfecciones estoy hablando de gente que muestre que son delincuentes, que es delincuente que se vaya para la cárcel, mi amado. El que le está pastoreando usted robó para la cárcel, abusó de alguien para la cárcel. Usted no tiene que guardar delitos a nadie, ni a su hijo, ni a nadie, ni a su padre, ni a nadie.
No, señor, o sea, usted no está para guardar delitos a nadie. El que la comete, usted es el que tiene que ir a denunciar. Ah, que es que tal cosa es mi papá. No, no, no. Delito es delito. ¿Sí? Y esa es la manera de usted ayudar a su padre, a su hijo, a su esposo, a su esposa, al que sea, a su hermano. Si comete un delito, eso es un delito, ¿cierto? Bueno, mi amado, los amo en Cristo Jesús. Que tengan un feliz, bendecido día.